Bien, chicos, vamos a continuar ahora con cáncer de ovario. Bueno, recuerdan las demás clases, les dije cómo se debe abordar el estudio de un cáncer. Primero, conversar de la prevalencia, la histología, los factores de riesgo, la historia natural de la enfermedad. Eso nos lleva al TNM, al tratamiento y luego al screen. ¿No es cierto? Entonces, en el ovario hay algo particular. Lo particular en el ovario es que hay tres estirpes de tejido. ¿Correcto? En el ovario podemos encontrar epitelio celómico, tumores epiteliales o celómicos, y tumores estromales, tumores germinales. Entonces esa es la diferencia con el ovario. Entonces, cada uno, en teoría, ya sean los de estirpe celómica, ¿no? Con sus subtipos seroso, a la cabeza el número 1, ¿correcto? Luego el endometrioide, número 2, endometrioide, y luego el resto, pues, ¿no? Mucinoso, el de células claras y el famoso transicional o de Brenner, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cada estirpe, celómico, germinal o estromal, cada uno tiene su propia prevalencia, su propia histología, sus propios factores de riesgo, su propia historia natural. Y aún dentro de ellos, cada subtipo tiene variantes. Así que cuando hablamos de cáncer de ovario, en verdad hablamos de varias, se podría decir, algunas decenas de tumores. Entonces, no es muy práctico este enfoque. Sin embargo, como ayuda bastante a estudiar, nos vamos a dedicar a hablar de los cánceres celómicos del subtipo seroso, que son los más frecuentes en la mujer en general, siendo obviamente los más frecuentes en la anciana y los malignos más frecuentes de la adulta. O sea, solamente el celómico, el cistoadenocarcinoma seroso, es superado por el disgerminoma solo en las niñas, ¿ya? O adolescentes. Entonces, por esas razones vamos a hablar de estos dos. ¿Ya? En las niñas, los germinales, el disgerminoma, y en las mujeres adultas, el cistoadenocarcinoma seroso. Entonces, hablemos un poquito de la prevalencia. El cáncer de ovario, sobre todo el tipo celómico seroso, es raro, es raro. Así que no es que este cáncer nos pregunten por qué sea frecuente, sino porque es letal. O sea, suele diagnosticarse en estadios avanzados, ¿ya? Avanzados. Muy bien, vamos a la histología. Recuerden por favor que la histología ya les expliqué. Tenemos epitelio celómico, tenemos célula germinal, tenemos acá célula germinal, tenemos el estroma gonadalo funcionante y el mesénquima no funcionante. Vamos a hablar, en este caso, del epitelio celómico, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para hacer un cáncer acá? Se ha visto numerosos genes implicados en el cáncer de ovario. Por eso, una historia familiar de cáncer de mama y cáncer de ovario se conoce como el síndrome familiar de cáncer de mama y ovario, que es de herencia autosómica recesiva, o sea, de transmisión horizontal. O sea, los genes se van pasando y se va viendo cánceres en hermanas, primas, tías, o sea, es de forma horizontal. Muy aparte existen los famosos oncogenes BRCA1 y BRCA2 que se asocian a cánceres de mama de herencia autosómica dominante, cánceres de mama y ovario dominantes, donde está enferma la abuela, la mamá, la hija, la nieta, vertical. Y también se ha visto asociado el cáncer de ovario al síndrome de Lynch, cuando hablamos cáncer de ovario, cáncer de útero y cáncer de colon no polipósico. Así que hay numerosos genes implicados en el cáncer de ovario. Por eso suele manifestarse más en la edad avanzada. Les dije, más de la mitad de las masas que encontramos en una mujer mayor de 50 años son cánceres, ¿no? Y la mayoría son cistoadenocarcinomas serosos, ¿ya? Recuerden que hasta 4% de toda la prevalencia de cáncer se encuentra, o mejor dicho, 4% de las masas son cáncer, así que es súper frecuente, ¿ya? Es súper frecuente. Por lo tanto, la prevalencia, a medida que avanza la edad, imagínense, 4% a partir de los 70 años es bastante, es bastante. ¿Ya? Entonces, por todas esas razones, el cáncer de ovario es una patología importante en la anciana. ¿Ya? Esa es la idea.
Muy bien, entonces, ¿qué otro factor se asocia? Como es del epitelio celómico, hay una teoría. La teoría es de la ovulación incesante. O sea, si una chica no sale embarazada, o sea, es nulípara, en teoría podría ovular hasta 400 veces en toda su edad fértil. Entonces, son 400 cicatrices que pueden dar origen a un cáncer. Esa es la teoría, porque la multiparidad protege, ¿ya? Entonces, cuando una chica está embarazada, por ejemplo, 5 hijos a 9 meses son 45 meses menos de ovulación, sin contar toda la lactancia. O sea, tranquilamente podemos estar hablando de 90 a 100 meses menos de ovulaciones. O sea, es casi un cuarto menos de heridas. Por eso la nuliparidad es un factor de riesgo y entonces los ACOs serían un factor protector porque evitan la ovulación. Por eso les dije que los ACOs reducían en 50% el riesgo de cáncer de ovario. Eso vimos en anticonceptivos. Entonces, esos vendrían a ser los factores de riesgo. Y si les preguntaran, la endometriosis es el que se asocia al segundo tipo de cáncer, que es el del tipo endometrioide. Se llama endometrioide porque sus células semejan al endometrio e inclusive tienen receptores positivos para estrógeno. ¿Ya? Ese es el cistoadenocarcinoma endometrioide. No confundir con el endometrioma. El endometrioma es quiste endometrioide benigno. ¿Ya? Muy bien. Ahora conversemos de la historia natural de la enfermedad. ¿Cómo es un tumor celómico de ovario? Bueno, prácticamente crece libremente en el ovario, en la superficie, y poco a poco va avanzando hasta romper la cápsula y hacer metástasis en el peritoneo. Por eso la historia típica es una mujer asintomática de muchos años que de anciana, pues, ¿no? 70, 75 años, se le palpa un tumor en el abdomen, en la fosa ilíaca, tumores grandes, dolorosos, al que se le añade dolor pélvico porque ya hay carcinomatosis peritoneal, va con ascitis porque ya hay carcinomatosis peritoneal y el diagnóstico se hace en estadios avanzados. Esa es la típica clínica de una paciente anciana con cáncer de ovario, ¿ya? Porque no se olviden que el ovario avanza con carcinomatosis. La metástasis en el cáncer de ovario es vía diseminación por peritoneo, carcinomatosis, ¿ya? En segundo lugar ya es la vía linfática y otras estirpes tienen vía hematógena. Muy bien, entonces conociendo eso podemos repasar el TNM. Se dice que tiene estadio 1 cuando está confinado a los ovarios, estadio 2 cuando ha hecho MET a la pelvis, pero al peritoneo de la pelvis. Estadio 3, cuando ha hecho metástasis al peritoneo del abdomen. Y el estadio 4, cuando ya se ha ido a otro órgano fuera del peritoneo, como el hígado o el pulmón. Entonces, de todos estos estadios, el 2, 3 y el 4 son de mal pronóstico porque ya está sembrado el cáncer. Entonces, nos vamos a quedar a estudiar el estadio 1, donde todavía es resecable con intención curativa el cáncer, que son menos del 30% de pacientes. Entonces, en este grupo tenemos el subtipo 1A. El 1A es cuando está confinado a un solo ovario. El 1B es cuando afecta ambos ovarios. Yo me acuerdo 1B de both, en inglés ambos, both, ¿ya? No se les ocurre utilizar ambos como mnemotecnia porque la A les va a confundir. Tiene que ser en inglés ya, both, ambos ovarios. Y finalmente el 1C, que significa que ya infiltró la cápsula. Entonces, al infiltrar la cápsula, ¿qué ocurre? Hay riesgo de carcinomatosis. Se supone que no es estadio 2 porque no hay carcinomatosis, pero ya hay riesgo. Entonces, en 1C ya es obligatorio la quimioterapia. Por eso es importante conocer el estadio. Cuando tenemos un estadio 1A, puede ser solo cirugía unilateral, en el 1B cirugía bilateral y en el 1C cirugía bilateral, pero se le añade quimioterapia. Entonces, dentro de este 1C hay subtipos 1C1, 1C2 y 1C3. El 1C3 es cuando, aparte de infiltrar la cápsula, hay Papa Nicolau positivo en el lavado peritoneal. Ojo, Papa Nicolau positivo no supone que hay una metástasis en el peritoneo, sino simplemente hay células.
Entonces en el 1C3 sí o sí tiene que recibir quimioterapia. En el 1C2 es cuando el Papa Nicolau ha salido negativo. Entonces acá pueden optar por no hacer quimioterapia y se recomienda una segunda cirugía, el second look. Eso era lo tradicional. Ahora ya no, ahora siempre le hacen su quimioterapia corta. Pero bueno, antes o también pueden optar por no dar quimioterapia a los oncólogos y hacen una segunda cirugía al año para ver si hay metástasis. Y el 1C1 es cuando la cápsula no estaba rota, sino lo rompió el cirujano. Entonces el 1C1 es cuando la cápsula se rompe en plena cirugía. Entonces en esa sí no se recomienda hacer quimioterapia. Pero en 1C2 y 1C3 ya estaba roto y tomado la cápsula antes de la operación, solo que en uno tiene PAP positivo, 1C3 y en el otro PAP negativo. ¿Está bien? Entonces, 1A, cirugía, 1B, cirugía, 1C, cirugía con quimioterapia, siempre que sea 1C3. En el 1C2 es opcional y en el 1C1 no se da quimioterapia. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, eso sería el tratamiento que corresponde al estadiaje de cáncer de ovario. Ahora, ¿hay algo que hablar de screening? No, no se hace screening en cáncer de ovario, aunque les recomiendo que sigan la lógica. UpToDate recomienda y dice, a toda mujer anciana, que tenga esta triada, toda mujer anciana que tenga esta triada, disuria, dispepsia y distensión abdominal, háganle un ecodoppler. No es un screening, sino simplemente es la triada disuria, dispepsia y distensión abdominal al mismo tiempo en una mujer anciana, es igual a hacerle ecodoppler para ver problema de ovario. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado el cistoadenocarcinoma seroso y por ahí comentamos un poco el cistoadenocarcinoma endometrioide. ¿Qué podemos decir del mucinoso? Bueno, el mucinoso suele ser un tumor que cuando rompe en el peritoneo da pseudomixoma peritoneal, que es benigno pero difícil de tratamiento. Es como que es unas adherencias que se forman en todo el peritoneo. Pseudomixoma peritoneal. El tumor de células claras es cuando una paciente de feto ha sido expuesta al dietilestilbestrol. También se pregunta, ¿no? Si una paciente de feto se expuso a dietilestilbestrol, le da carcinoma de células claras. Y el tumor de Brenner, o también se llama el, el tumor de células transicionales o de urotelio, es un tumor usualmente benigno, no es maligno, lo usual es que sea benigno y sólido, ¿no? Ya lo vimos acá, el Brenner suele ser benigno y sólido. Qué raro, ¿no? Qué raro que exista. Muy bien, ahora conversemos de los germinales. Los tumores germinales son mucho más frecuentes en menores de 20 años. Ya les dije que la causa número 1 de cáncer en una niña o adolescente es de estirpe germinal. Cáncer. No estoy hablando del teratoma maduro. Eso lo vimos en la otra clase. El teratoma maduro o quiste dermoide es una neoplasia benigna, la número 1. Después de estas benignas viene el cáncer. Y dentro de los cánceres, el número 1 es el disgerminoma. El número 2 es el tumor del saco vitelino, o también le llaman tumor del seno endodérmico. Y bueno, y el teratoma inmaduro, eso es más raro, pero lo pongo para que lo diferencien, por favor. El teratoma inmaduro es maligno y el teratoma maduro es benigno. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué podemos hablar respecto al disgerminoma? El disgerminoma entonces es el cáncer más frecuente en las niñas, es sólido, y como todos los carcinomas germinales, suele tener marcadores tumorales importantes. ¿Ya? Así que, ¿cuáles son los marcadores del disgerminoma? Lactato deshidrogenasa es el marcador más importante y beta-HCG. Igual que el coriocarcinoma, el disgerminoma marcan o elevan la beta-HCG. En cambio, el tumor del saco vitelino o del seno endodérmico eleva la alfa-fetoproteína. El saco vitelino o del seno endodérmico eleva la alfa-fetoproteína. Y a la anatomía patológica encontramos los famosos cuerpos de Schiller-Duval. Muy bien. Finalmente, respecto al teratoma inmaduro, no se olviden que hay quístico y sólido, así como el teratoma maduro hay quístico y sólido. Lo más frecuente es que el teratoma maduro sea quístico y el teratoma inmaduro sea sólido. Ya es lo usual.
Pero además hay un subtipo de teratoma que se llama estruma ovari. El estruma ovari suele elevar las hormonas tiroideas, porque el 50% de su tejido es tiroides. El estruma ovari entonces puede dar una tormenta tiroidea. Muy bien, estas niñas suelen tener problemas de exposición a radiación, a quimioterapia o de repente problemas genéticos que explican estos cánceres germinales. Muy bien. Ahora sí, vamos, ya que estamos hablando de marcadores, no se olviden que los tumores epitelio o del epitelio celómico elevan el CA 125, pero es básicamente para seguimiento. No es para diagnóstico como en los germinales, sino es para seguimiento. El CA 19,9 se puede encontrar en los mucinosos, ese es un hallazgo, y el carcígeno al antígeno carcino embrionario es en los carcinomas embrionarios, que también son germinales, solo que son mucho más raros. Los coriocarcinomas y carcinomas embrionarios son mucho más raros, y son del tipo germinal. Muy bien, y terminamos nuestra clase de tumores malignos con los estromales, ¿ya? Los cánceres de estirpe estromal suelen diagnosticarse en estadios tempranos de enfermedad. ¿Por qué? Porque estos son funcionantes la mayoría. Como ves acá, esta flecha de acá de la derecha es funcionante y esta de acá no es funcionante. Entonces, cuando les pregunten cuáles son los tumores funcionantes, ahí tienes los tumores de granulosa, los tecomas y los arrenoblastomas. ¿Ya? Los voy a escribir acá. Los tumores de granulosa, como su nombre lo dice, producirán estrógenos. Los tecomas producirán andrógenos y los arrenoblastomas también producen, pero en este caso testosterona, ¿ya? Entonces, los de granulosa, al producir estrógenos, darán pubertad precoz, y los tecomas y arrenoblastomas, al producir andrógenos y testosterona respectivamente, darán virilización marcada. Esos son los famosos tumores funcionantes o del estroma del estroma funcional sexual o de los cordones sexuales también. En cambio, del mesénquima no funcionante acá tenemos al fibroma, pero este es benigno. Ojo, estamos hablando de cáncer. Lo he puesto acá porque, bueno, es el único momento en el que podemos hablar de él. Es raro, sólido, pero es benigno y tiene una característica. Cuando una chica o una señora hace fibroma, suele hacer síndrome de Meigs, pregunta de examen. El síndrome de Meigs es una triada de fibroma o masa ovárica, ascitis y derrame pleural. Si la chica hace fibroma con ascitis y derrame pleural, eso es un síndrome de Meigs. Y eso en cierto punto es bueno, porque es un signo de un tumor benigno, que es el fibroma, que es parte del estroma, pero no funcionante, o el mesénquima no funcionante. Muy bien, y para culminar, los germinales no se olviden que suelen hacer metástasis hematógena. Más que carcinomatosis peritoneal, suele ser hematógena. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, de esa forma ya hemos abordado todas las estirpes en el cáncer de ovario y como notarán es un poco difícil su diagnóstico. Así que vamos ahora con el algoritmo diagnóstico y el manejo final de cualquier masa ovárica, incluida el cáncer. Vénganse al centro. Diagnóstico. A ver, ustedes van a recibir en su consulta a una niña, a un adolescente, a una mujer de edad fértil o a una anciana o posmenopáusica con una masa ovárica. ¿Por qué? Porque se hizo una ecografía o porque se le palpa una masa o porque le duele y encontraron una masa. Entonces, ¿cuál va a ser lo primero que van a hacer? Aparte del examen físico para ver si se palpa la masa, la eco, una eco Doppler. Así que el paso número 1 es hacer una ecografía Doppler. Ya les expliqué los criterios de benigno, de maligno y también las características acá de cada uno de los quistes en especial. Añadiendo tu historia clínica a la ecografía, tienes diagnóstico, ¿correcto? De los que son benignos. Sin embargo, si tenemos una neoplasia benigna o neoplasia maligna que descartar, por ejemplo, esta foto que ven acá versus esta de acá, la ecografía no es suficiente. Entonces, cuando los criterios de IOTA son lo suficientemente sugestivos para decir que es benigno, se observa.
cuando son lo suficientemente sugestivos para decir que es maligno, se tiene que tomar biopsia. No digo tratar, porque el tratamiento del cáncer de ovario es agresivo. Se tiene que tomar una biopsia para conocer el tumor. El problema es que no se puede tomar una biopsia del tumor de ovario porque lo sembraríamos si fuera un cáncer. Entonces la única salida que tiene el gineconcólogo que es entrar a sala. Así que los cánceres de ovario se diagnostican intrasop, por el método que se conoce como biopsia por congelación. Entonces, cuando los criterios de IOTA son sugestivos de cáncer, entran a operar, abren el peritoneo y con la paciente en plena sala sacan la tumoración completa sin romper la cápsula y lo mandan al anatomopatólogo en un estudio que se llama biopsia por congelación. El anatomopatólogo rápidamente lo informa con la paciente en sala, la paciente sigue en sala y reporta, ¿es benigno, es maligno o es borderline? Si es que es benigno, la cirugía termina con una quistectomía o una anexectomía y ahí queda. Y si es maligno, la cirugía tiene que transformarse a una cirugía completa. La cirugía completa es una salpingoforectomía bilateral, histerectomía radical, linfadenectomía radical y una omentectomía para ver si hay infiltrado peritoneal. Inclusive, si se sospecha un mucinoso, se le añade apendicectomía. Así que la cirugía se transforma en salpingoforectomía bilateral, histerectomía radical, linfadenectomía radical, omentectomía con o sin apendicectomía. Ese es el tratamiento definitivo del cáncer. Ahora, ¿por qué lo hace en primera cirugía así? ¿Por qué no puede esperar tranquilamente una pieza que se informe? Porque depende de la primera cirugía el pronóstico de la paciente. Si se deja más de 2 centímetros de tumor, es mal pronóstico. Si se deja menos de 2 centímetros de tumor, es buen pronóstico. ¿Ya? No olviden que antes de entrar a sala, muchos gineconcólogos piden marcadores tumorales de base cuando van a entrar en la ecografía de una anciana, que no es obligatorio, pero sí es obligatorio cuando van a entrar en una niña. En una niña, los marcadores como el lactato deshidrogenasa, alfa-feto, beta-HCG, son marcadores que pueden ayudar a dar diagnóstico. Así que el marcador tumoral está obligado a pedirse antes de entrar a un cáncer en una niña. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, ese fue el repaso. Espero que les haya servido. Cáncer de ovario es un poco difícil, pero es cuestión de repasar y todas las claves salen. Muy bien, nos vemos. Hasta luego.